Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Carlos Waldo y la finalidad de este canal es tratar de compartir un poco de los conocimientos, pocos o muchos, que he tenido en mi práctica clínica. Quizá la finalidad o a quien está dirigido mi canal es en aquellos médicos en formación o en aquellos médicos que quieran tener algún repaso de tal o cual tema. Voy a estar subiendo casos clínicos, algunos resúmenes de algunas enfermedades, quizá comentarios de artículos recientes o inclusive algunos videos de información muy básica para pacientes o personas que no se encuentran en el ámbito del sector salud, pero que quieren conocer de ciertas enfermedades. Voy a empezar con mi primer video, que mi primer video va a ser un caso clínico muy cortito sobre una enfermedad que es constante en el servicio de urgencias y en el servicio sobre todo en el ámbito clínico. Vamos a empezar con el caso clínico. Tenemos una mujer de 20 años que acude al servicio de urgencias con fatiga y la aparición repentina de palpitaciones. La paciente refiere que tiene una sensación importante de golpeteo a nivel del corazón. No tiene ningún antecedente de importancia. Esto es importante recalcarlo. Se le hizo énfasis en algún antecedente de importancia, como el uso de medicamentos, enfermedades previas, y la paciente lo negó. Su peso 52 kilos, altura 170 centímetros, esto le da un índice de masa corporal de 18, es decir, una paciente delgada. Signos vitales están dentro de parámetros normales, no fiebre, la TEA para su complexión 92-48, frecuencia cardíaca 73. Su frecuencia respiratoria es de 15 latidos de 5 respiraciones por minuto. Ahí me equivoqué. La saturación es 98% al aire ambiente. En la exploración física, lo más importante es que se nota cansada, se nota agotada, pero se encuentra alerta y cooperadora. Ella contestó su interrogatorio y al parecer sin ninguna alteración. Su piel y su dentición normal, su pulso regular, la respiración lenta, el abdomen blando, no doloroso y plano. Fuerza 4 de 5 en escala de 5 en las 4 extremidades y los reflejos tendinosos profundos son de 2 cruces y simétricos. Es decir, le encontramos una paciente cansada, una paciente que responde por sí mismo y que el resto de la exploración física pues no nos aporta pues grandes datos, ¿no? De primera instancia se le realiza un electrocardiograma llegando al servicio de urgencias que encontramos los siguientes hallazgos. Una depresión del segmento ST, un intervalo QT corregido prolongado de 665 milisegundos, inversión de la onda T, prolongación de la PR y aumento de la amplitud de la onda P y encontramos onda U. Con estos datos, es decir, con el cuadro clínico de la paciente, con los signos vitales de su ingreso, la exploración física y el electrocardiograma que le realizamos a la paciente, ¿cuál sería la primera pregunta en este caso clínico? Pues bueno, ¿qué anomalías electrolíticas se asocian con estos hallazgos electrocardiográficos? Es decir, al nosotros revisar ese electrocardiograma a su ingreso con esta paciente, ¿cuál sería nuestra primera eh, eh, orientación diagnóstica? Hipercalemia, hipercalcemia, hipocalcemia o hipocalemia. Ok, pues bueno, la respuesta sería hipocalemia. La onda U después eh, La onda U después de la onda T de repolarización ventricular se cree que representa la repolarización de las fibras de Purkinje. La observemos más comúnmente en las derivaciones precordiales, en B2 y B3, ¿no? Y estos son una orientación de que muy probablemente ese electrocardiograma o los hallazgos que encontramos en el electrocardiograma sean dados por hipocalemia, que puede provocar arritmias potencialmente mortales. Vamos a darle una nueva checadita al electrocardiograma que tenemos. El electrocardiograma que llegó en urgencias, tenemos que la onda A, que en el inciso A tenemos una depresión del segmento ST. Tenemos una prolongación del intervalo QT, que en la letra B lo podemos observar. Tenemos inversión de la onda T, prolongación de la PR, aumento de la amplitud de la onda P, que lo vemos en la letra E, y lo que más nos interesa y lo que más nos orientaría en este caso en particular con este electrocardiograma y las características que la paciente nos dice es la onda U, ¿no? La onda U, entonces, como comentamos, nos orientaría mucho a que el problema de la paciente es hipocalemia. ¿Por qué le hicimos un electrocardiograma recién ingresó a la paciente? Bueno, pues porque es el estudio que tenemos más a la mano, ¿no? Tenemos las características de la paciente,
le hacemos un electrocardiograma de primera instancia, sobre todo por las palpitaciones que presenta y que lo podemos obtener en cuestión de minutos en la realización del electrocardiograma, a diferencia de la realización de los estudios de laboratorio, que pues bueno, tendremos que tardar un poco más en encontrar, en que nos entreguen los resultados. Entonces es una herramienta bastante útil. Paciente joven que tiene palpitaciones, que se siente cansada, que no encontramos mayores hallazgos en la exploración física, pues bueno, quizás el siguiente paso, que sería más rápido y que nos podría dar unos datos o pistas acerca de lo que le sucede a la paciente, sería un electrocardiograma. Entonces, obtenemos el electrocardiograma y encontramos estos hallazgos que nos sugieren ampliamente que la paciente está cursando con hipocalemia, ¿no? Recibimos los estudios de laboratorio después de que le hicimos el electrocardiograma y estos son los hallazgos que encontramos. Sodio, los que se encuentran en rojo son los estudios que se encuentran alterados. Sodio de 126, potasio de 1.5, cloro de 58, bicarbonato de 62, gasometría arterial de 7.56 con PCO2 de 69. Ahorita en un momento más vamos a tratar de analizar los estudios de laboratorio que esta paciente presentó, pero antes que eso me gustaría platicar un poco sobre la homeostasis del potasio. Vamos a darle un pequeño repaso. ¿Qué es lo que está pasando en esta paciente? Hay que recordar que el gran porcentaje de potasio que tenemos en nuestro organismo, aproximadamente el 98% del potasio lo encontramos intracelular, es decir, dentro de la célula. El 2% restante lo encontramos fuera de la célula o extracelular. ¿En dónde lo encontramos en mayor cantidad? Pues bueno, en los miocitos y los hepatocitos. Por eso, en aquellos pacientes que tienen un poco de masa muscular disminuida, van a ser mucho más propensos a provocar hipocalemia porque, pues obviamente, tiene una masa muscular disminuida y esto puede tener un mayor riesgo de hipocalemia y el desarrollo agudo de este problema, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que ayudan a la homeostasis del potasio? Pues bueno, hay ciertas cuestiones que van a provocar entrada a la célula del potasio, salida de potasio de la célula o eliminación renal. De esto se encarga más que nada la bomba sodio-potasio ATPasa. Es el factor determinante de la distribución del potasio entre estos espacios, entre el espacio intracelular y el espacio extracelular. Entonces, la hipocalemia crónica se puede desarrollar en pacientes ya sea porque tengan una pérdida renal o una pérdida gastrointestinal de potasio. Si la causa de la pérdida de potasio no se aclara mediante la exploración física o sobre una interrogatoria que a la paciente se le realiza, entonces es posible que la paciente se encuentre en dos posibles causas. Que tenga una enfermedad tubular que afecta que la regulación ácido-base y el potasio y que hay una secreción de mineralocorticoides que se asocia a una respuesta normal de la aldosterona y el paciente o que el paciente no esté siendo bastante comunicativo o no nos esté diciendo toda la verdad en la historia clínica. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta sería, ¿cuál es la causa más probable de hipocalemia en esta paciente? Ya tenemos el interrogatorio de la paciente que no nos dice que no tiene ningún antecedente de importancia, solo tenemos cansancio, palpitaciones, signos vitales se encuentran en parámetros normales, una paciente delgada, encontramos electrocardiograma con datos de hipocalemia que se corroboran con los estudios de laboratorio y con el resto de los estudios que les comenté y que ustedes pudieron revisar. Entonces, en este caso en particular, ¿cuál sería la causa de la hipocalemia? A, vómito. B, síndrome de Lidl. C, síndrome de Bartter. D, síndrome de Gitelman. O E, uso de diuréticos. Con lo que ya tenemos de esta paciente, con todo lo que ya tenemos hasta este punto, ¿cuál sería su probabilidad diagnóstica? Pues bueno, vamos a revisar sus exámenes de laboratorio con detenimiento. Tenemos que el paciente revela una hipocalemia importante, ¿no? Tiene potasio de 1.5. Tiene alcalosis, tiene hiponatremia y hipocloremia con sodio de 126 y cloro de 58, alcalosis metabólica compensada con potasio, compensada con acidosis respiratoria. Hay que recordar que la compensación respiratoria esperada es un aumento de 0.7 milímetros de mercurio en el PCO2 por cada miliequivalente que se eleve de bicarbonato. Es decir, por lo tanto, la PCO2 esperada en este paciente es de 67. ¿Por qué? Pues mire, el nivel máximo de bicarbonato es 30. Está en 62, es decir, se elevó 32 miliequivalentes más milimols de lo que se esperaba. Entonces serían 32 por 0.7
que se le incrementan al PCO2, que serían entre 67 y 69. Entonces podemos decir que el paciente tiene una alcalosis metabólica con una acidosis respiratoria compensada. ¿Sale? Entonces esos serían los hallazgos de laboratorio. Hiponatremia, hipocloremia, hipocalemia y una alcalosis metabólica con acidosis respiratoria compensada. Entonces, ¿cuál sería nuestra posibilidad diagnóstica con esta paciente? Pues lo más frecuente es que sea vómito, el diagnóstico sería que muy probablemente la paciente haya estado con vómito. Si bien la causa más común en la práctica clínica es el uso de diuréticos, eh, las características clínicas de la paciente es muy probable que nos orienten hacia vómito. La paciente es una paciente delgada, con un índice de masa corporal de 18, la edad, aparentemente sin ningún antecedente de importancia. Y sobre todo la alcalosis metabólica tan grave que la paciente presenta nos habla sobre todo de que muy probablemente haya estado con vómitos prolongados. Pero bueno, vamos a descartar, vamos a ver por qué no podrían ser el resto de los diagnósticos. Vamos a revisar cuáles sean los otros diagnósticos. Síndrome de Little, síndrome de Bartter, síndrome de Giedelman o el uso de diuréticos. Vamos a ver por qué podríamos descartar el resto de los diagnósticos. El síndrome de Little es un pseudoaldosteronismo. Es un trastorno autosómico dominante raro. ¿Y por qué se caracteriza esta enfermedad? Porque los canales de sodio en el epitelio renal están alterados. Entonces hay una retención excesiva de sodio. Esta retención excesiva de sodio provoca hipertensión. La hipocalemia y la alcalosis sí se observan en esta patología, en este síndrome de Little, pero la ausencia de hipertensión en esta paciente en específico hace que esta patología sea poco probable. Síndrome de Bartter, síndrome de Giedelman también se encuentran dentro del diagnóstico diferencial. El síndrome de Bartter hay que recordar que es un trastorno hereditario, autosómico recesivo, y en esta patología en específico lo que se ve alterado son los cotransportadores de sodio-potasio-cloro en el asa ascendente de Henle, y que provoca una reabsorción alterada de cloruro y sodio. El síndrome de Bartter muchas veces se puede confundir con el uso crónico de diuréticos de asa, pero se asocia con hipercalciuria. Entonces, el síndrome de Bartter podría ser posible en esta paciente, sin embargo, se diagnostica por lo común en pacientes jóvenes, durante la infancia o durante la niñez, y se caracteriza de una cosa en específico. Este tipo de pacientes, cuando se les diagnostica en las edades jóvenes, también tienen una alteración en el crecimiento o un deterioro del crecimiento, lo que hace también que sea poco probable el diagnóstico en esta paciente. El síndrome de Giedelman es un trastorno también autosómico recesivo y también está por el cotransportador del cloruro de sodio, pero sensible a las tiazidas. Aunque esta patología, el síndrome de Giedelman, es un poco más frecuente que el síndrome de Bartter y se presenta en edades un poco más avanzadas, no suele asociarse con alcalosis metabólica tan profundo. Y en ocasiones se puede simular el uso crónico de diuréticos tiazídicos y se asocia con hipocalciuria. Entonces, ¿puede llegar a ser un síndrome de Giedelman? ¿Puede ser un síndrome de Bartter? Sí puede ser, ¿no? No encuadra perfectamente con el cuadro clínico de la paciente, pero se encuentran dentro de los diferenciales. Pero creo que los hallazgos que tenemos y las causas más comunes quizás nos orientarían un poco más hacia el vómito. ¿Cuál sería la pregunta número 3? ¿Qué prueba o qué es lo que le tendríamos que pedir a esta paciente para que nos ayude a llegar al diagnóstico? ¿Por qué tiene hipocalemia esta paciente? A. Índice aldosterona renina plasmático. B. Cloruro urinario. C. Índice potasio creatinina urinario. D. Anion gap y pH urinario. Es decir, ¿cuál sería el abordaje para esta paciente? Ya con todo lo que nosotros ahorita sabemos, ¿qué es lo que le tendríamos que pedir a esta paciente para que nos oriente hacia el diagnóstico? Ok. Como ya les había comentado en los pacientes y en todos los pacientes, es algo que se repite constantemente y que nos lo repiten hasta el cansancio, pero nos lo repiten por algo, o sea, realmente es necesario. Es importante que la historia clínica sea muy detallada y la exploración física sea detallada. Es por eso que los médicos que se encuentran en formación, o los médicos que están en la residencia o en el internado, hacemos tanto énfasis en las historias clínicas, en las notas de ingreso, en la exploración física.
hacerlo de manera una y otra y otra y otra vez para que como médico nos acostumbremos a hacer una historia clínica detallada, porque tanto la historia clínica como la exploración física siempre nos van a orientar y van a hacer que el diagnóstico diferencial sea cada vez más pequeño y podamos orientar nuestro diagnóstico. Para no tener que pedir, por ejemplo, en esta paciente, todos: índice aldosterona renina plasmática, cloruro urinario, índice potasio creatinina urinario, ANON-GAP y pH urinario. A ver qué pega, ¿no? O sea, no encontramos, no sabemos a ciencia cierta qué tiene la paciente, pídele todo, ¿no? Entonces, para tratar de ser un poco más estrecho el diagnóstico, que el sistema de salud no gaste, que el paciente no gaste si es que está en un sector privado, tenemos que hacer una historia clínica y una exploración física detallada. Entonces, la historia clínica tiene que estar orientada hacia, sobre todo, los fármacos que la paciente utiliza. Si utiliza algún tipo de laxante, si utiliza algún tipo de diurético. También nos interesaría, por ejemplo, en la historia clínica, preguntarle a la paciente su historial menstrual, ¿no? Aquella paciente que tiene irregularidades menstruales o que de plano dejó de reglar, pues nos podría orientar a un problema o un trastorno alimenticio, y eso nos podría orientar hacia el diagnóstico, ¿no? El examen físico en esta paciente, si nosotros estamos sospechando en que muy probablemente sea el vómito y no lo ha hecho saber, pues quizá tendríamos que buscar signos que nos sugieran un vómito inducido, ¿no? Un vómito que ella misma se provoque, como piel seca, erosiones dentales, alteraciones dentales, glándulas parótidas agrandadas, lesiones, alteraciones, callos, cicatrices en las manos a la hora de realizarse el vómito inducido que podemos observar, pues bueno, en las manos. Los pacientes que no tienen una causa clara de hipocalemia, a pesar de que ya le hicimos un interrogatorio bien dirigido y fuimos muy incisivos sobre los antecedentes de la paciente y la paciente los niega, y que la exploración física pues no nos avienta grandes detalles, pues bueno, tendremos que separar a este tipo de pacientes en tres grupos principalmente, ¿no? Hipocalemia con hipertensión y acidosis metabólica, hipocalemia con presión arterial normal y acidosis metabólica, e hipocalemia con presión arterial normal y alcalosis metabólica. Vamos con el primer grupo, ¿no? Pacientes que tienen hipocalemia, hipertensión y acidosis metabólica. ¿Cuáles serían los tres principales diagnósticos en este grupo? Hiperaldosteronismo primario por adenoma suprarrenal, hiperaldosteronismo secundario y pseudoaldosteronismo. Entonces, en este grupo en específico, el estudio que nosotros pediríamos para llegar a un diagnóstico sería, pues, la realización de aldosterona y renina para calcular el índice aldosterona-renina. Y en este caso encontraríamos que el índice aldosterona-renina por arriba de 20 nos orientaría a un hiperaldosteronismo primario, un índice aldosterona-renina por debajo de 10 a un hiperaldosteronismo secundario, y un pseudoaldosteronismo si la renina y la aldosterona ambos se encuentran por debajo. Pero hay que recordar que en nuestro caso en particular, en nuestro caso clínico, nuestra paciente tiene hipocalemia, pero tiene la presión normal, inclusive un poco baja, y tiene alcalosis metabólica, no acidosis metabólica. Por lo que la primera opción de realizar o calcular el índice aldosterona-renina, pues realmente no sería útil en nuestro paciente. Vamos con el segundo grupo: hipocalemia, presión arterial normal y acidosis metabólica. Los pacientes con presión arterial normal, hipocalemia y acidosis con ANON-GAP a lo mejor normal, podríamos estar pensando en una acidosis tubular. Bueno, podríamos estar pensando en dos causas principalmente: pérdida renal o pérdida gastrointestinal. Pérdida renal, lo que nos tendría que orientar sería una acidosis tubular, o la pérdida gastrointestinal por la diarrea crónica o por abuso de laxantes. En un paciente que se niega a haber tomado laxantes o niega los antecedentes de diarrea o el uso de algún otro tipo de medicamentos, en este caso en particular, el estudio que nos ayudaría sería el ANON-GAP urinario y el pH urinario, porque nos puede ayudar a diferenciar la causa de la acidosis y de la hipocalemia. El ANON-GAP hay que recordar que se calcula mediante la ecuación de sodio más potasio menos cloruro urinario. ¿Y para qué nos sirve este estudio? Pues bueno, es una estimación indirecta de la excreción de hidrógeno en forma de ion amonio. El valor normal, por lo general, es de 0 a 10. Entonces, un valor negativo representaría un aumento de la excreción de hidrógeno en respuesta a la acidosis sistémica por pérdida gastrointestinal o renal del bicarbonato. Entonces,
En este caso en particular nos ayudaría entonces la realización del anion gap urinario y el pH urinario para poder diferenciar alguna de las dos causas, que sea una pérdida renal o una pérdida gastrointestinal. Pero si bien nuestra paciente en el caso clínico tenía hipocalemia y presión arterial normal, la paciente tenía alcalosis metabólica y no acidosis metabólica, por lo que estos dos estudios que les estoy comentando, pues en este caso en particular no serían de gran utilidad. Eso nos lleva al tercer grupo. El tercer grupo sería hipocalemia, presión arterial normal y alcalosis metabólica. Pacientes como el nuestro, con presión arterial normal, con hipocalemia y alcalosis, pues o una de dos, o han estado vomitando o han estado utilizando diuréticos o tienen una tubulopatía renal hereditaria, como los que ya les había comentado previamente, síndrome de Bartter o síndrome del Gentleman. Si bien el síndrome de Bartter o síndrome de Gentleman, como ya les comenté, generalmente llegamos al diagnóstico por medio de una anamnesis importante o una historia clínica detallada con una exploración física, sin embargo, si tenemos antecedentes cuestionables o vemos que la paciente no nos quiere decir por completo la historia clínica y no encontramos hallazgos en el examen físico, lo que podríamos hacer en este caso sería realizar la realización de potasio, calcio, cloruro y creatinina en orina, es decir, electrolitos urinarios, estos principalmente, cloro, potasio, calcio y creatinina. Los pacientes que toman un diurético o que tienen síndrome de Bartter o Gentleman tienen una concentración de cloruro urinario alta, es decir, superior a 20 milimols sobre litro, mientras que los pacientes con hipocalemia y alcalosis por vómitos crónicos tienden a tener una concentración inferior a 10 milímetros de mercurio, como se comenta en la diapositiva. Una pérdida urinaria renal o una pérdida van a ser dos grupos principalmente dentro de este mismo grupo, los que tienen una pérdida renal y los que tienen una pérdida extrarrenal. Los dos van a tener un índice potasio creatinina urinario por debajo de 15 o por arriba de 15. El síndrome de Bartter o Gentleman van a tener un cloro urinario por arriba de 20 y los vómitos crónicos van a tener un cloro urinario por debajo de 10. En este caso en particular, con la paciente que nosotros tenemos, cumple con las características de este grupo: hipocalemia, presión arterial normal y alcalosis metabólica, por lo que en esta paciente en específico tendrá que ser necesario realizar la medición de los electrolitos urinarios y creatinina urinaria que se comentan en esta diapositiva para poder saber si es una pérdida renal o una pérdida extrarrenal. Entonces, en conclusión, el abordaje de un paciente con hipocalemia, lo primero, historia clínica y exploración física. Después de la exploración clínica, historia clínica y la exploración física, para ver los antecedentes, si utilizan diuréticos, si no utilizan diuréticos, algunos otros tipos de medicamentos, si inducen el vómito, si no inducen el vómito, vamos a realizar la TEA, vamos a tomar la TEA, si la paciente está hipertensa o si está hipotensa. Y posteriormente el equilibrio ácido-base, es decir, cómo está una gasometría. Con estos tres datos principales, es decir, lo que encontremos en la exploración física, la historia clínica, la presión arterial y el equilibrio ácido-base, ya vamos a poder definir cuál sería el siguiente paso. ¿Cuál de todos estos estudios vamos a solicitar? Lo que yo he visto en la práctica clínica, lo más fácil es que si tienes las opciones de realizarlo, hacer todos los estudios, pero la verdad es que eso nos habla sobre un gasto innecesario a nivel salud, un gasto innecesario con el paciente, mayor estancia hospitalaria en lo que esperamos el resto de los estudios, y entonces poder realizar un abordaje de hipocalemia un poco más detallado con base a los datos que podemos obtener de primera instancia a su ingreso, nos va a ayudar muchísimo a tratar de que no se pierda tanto tiempo ni se haga un gasto innecesario en el paciente. Finalmente, la paciente, al ser repetitivo sobre la importancia y la necesidad de los antecedentes, la paciente admite que tiene una historia de 8 años de vómitos diarios autoinducidos para intentar perder peso, claramente con un problema de alimentación, y que ha tenido múltiples hospitalizaciones por este mismo diagnóstico, hipocalemia, y se diagnosticó previamente con un trastorno alimenticio. Ya con estos antecedentes y con este interrogatorio, pues ya se pudo realizar el diagnóstico definitivo, se realizó reposición de potasio, reanimación hídrica, y la paciente fue egresada a su casa con ayuda para su problema de base, ¿no? Entonces, aquí les dejo un poco de la bibliografía en la que me apoyé para realizar este caso clínico.
Hipocalemia, que es algo muy común en la práctica clínica, sobre todo en el servicio de urgencias. Espero que les haya ayudado un poco para el abordaje inicial de un paciente con hipocalemia. Disculpen las trabas en el habla, la narración. Es mi primer video de toda la vida, nunca me había filmado un video, no estoy acostumbrado a realizar videos y creo que es un poco atemorizante hablar así solo por la cámara, pero esperemos que me vaya soltando en las próximas pláticas, que sea un poquito más fluido, que no me vea tan robotizado como lo estoy haciendo ahorita. Esperemos que empiece a agarrar callo en esto de las pláticas médicas y espero que haya sido de su agrado. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, algo en lo que me haya equivocado, es muy probable que me haya equivocado por los nervios. Háganmelo saber en los comentarios. Cualquier cosa, pues muchas gracias. Esperen más videitos de mi parte. Hasta luego. Cuídense.